Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Cambio invernal en la corriente de chorro del Atlántico Norte. Hablamos con Marina García Burgos. Las corrientes de chorro son bandas de viento de alta velocidad que fluyen por la atmósfera entre capas más lentas. En el caso del Atlántico Norte, la corriente de chorro suele situarse entre los 8 y 12 kilómetros de altitud. Allí, el aire fluye de oeste a este a velocidades medias que oscilan entre los 110 y 250 kilómetros por hora, aunque en invierno puede alcanzar hasta 400 kilómetros por hora en situaciones extremas. Este río de aire, que suele tener varios cientos de kilómetros de anchura, es fundamental para la circulación atmosférica, porque influye en la trayectoria de las tormentas y en la distribución de temperaturas entre América del Norte y Europa. Marina García Burgos, nuestra invitada en Hablando con Científicos, ha estudiado con simulaciones climáticas cómo cambiará la corriente de chorro del Atlántico Norte bajo la influencia del cambio climático y revela que, a principios del invierno, la corriente de chorro tiende a desplazarse hacia los polos, mientras que a finales de esta estación se observa una migración hacia el Ecuador. El estudio de estos cambios es fundamental, ya que puede influir en la secuencia de periodos húmedos y secos, así como en la intensidad de las tormentas en Europa y Norteamérica. Hablamos con Marina García Burgos, es estudiante postdoctoral porque acaba de leer su tesis en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado recientemente un artículo que se titula Desplazamiento interestacional de la estructura del chorro invernal del Atlántico Norte. Bueno, Marina, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. A ti, muchísimas gracias por invitarme. Estoy un poco ilusionada, la verdad. Y lo del título queda mejor en inglés. Ahora sí, escuchado en español me ha parecido raro hasta a mí. Bueno, no sé si la traducción que he hecho ha sido muy correcta, pero bueno, creo que sí. Sí, bastante bien. Bueno, ya hemos dicho ahí una serie de cosas, ¿no? Acabas de leer la tesis, no sé si es la primera entrevista que te hacemos. Sí, la primera. Pues vas a intentar hacernos comprender todo esto a los que no somos, por supuesto, expertos en la materia, sino solamente aficionados. En el artículo hablas de corrientes de chorro impulsadas por remolinos en el Atlántico Norte. Yo creo que deberíamos empezar ahí a describir un poco qué es eso, ¿no? ¿Qué es este chorro? ¿Qué es ese chorro? Este chorro, o como se le conoce en inglés como jet, es el eje central de mi tesis y también es uno de los elementos del sistema climático más importante. O sea, los jets son unas corrientes del oeste que fluyen en la atmósfera de diferentes planetas, ¿vale? No solo en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con estos jets? Pues que son elementos centrales de la circulación general de la atmósfera y los grandes reguladores del tiempo y clima y superficie. Entonces, son muy importantes para lo que nos pasa aquí en superficie, tienen muchos impactos. De manera como más general, son como corrientes muy, muy intensas, generalmente estrechas y serpenteantes, con grandes cizalladuras verticales y horizontales. Esto lo que quiere decir, si estamos hablando que el jet es un viento del oeste, es decir, que fluye de oeste a este, una cizalladura vertical sería que desde la superficie hasta niveles altos, a kilómetros en altura, la variación de ese viento es muy alta. Y una cizalladura horizontal, pues quiere decir lo mismo, pero en latitud. Que a lo mejor tú en una latitud tienes un viento del oeste, pues imagínate, de 40 metros por segundo, pero un grado de latitud más hacia el polo, pues te desciende mucho ese viento. En vez de tener 10 metros por segundo, pues a lo mejor tiene 3. O sea, lo que te está diciendo es la estructura, es como un chorro.
un Como lazo. una especie de río de aire que se mueve por la atmósfera a distinta velocidad del aire que le rodea y que serpentea a distintas alturas, ¿no? ¿Cómo es de grande ese río? El núcleo, o sea, el máximo de intensidad, se alcanza en la tropopausa, que es la región donde acaba la troposfera, que es la primera capa de la atmósfera, y empieza la estratosfera, que es la segunda. Que eso sobre nuestras latitudes es a unos 10 kilómetros de altura. Pero en el del jet que estamos hablando, que es el jet de latitudes medias, porque luego hay otro en latitudes tropicales, que es el jet subtropical, en el que nos estamos centrando, que es el jet de latitudes medias, alcanza su máximo de intensidad en los niveles altos de la troposfera, pero ese viento zonal va descendiendo a medida que nos acercamos a la superficie, es decir, se va debilitando, pero sin llegar a cero cuando llega a la superficie. Es decir, es como un muro de vientos del oeste desde la superficie hasta los niveles altos. O sea, su máximo está arriba, pero tenemos viento a lo largo de toda la troposfera. Y siempre fluye de oeste a este, siempre lleva esa dirección. Sí, siempre. Sí, eso en el hemisferio norte. En el hemisferio sur supongo que habrá algo equivalente, ¿no? Efectivamente, nosotros en la Tierra tenemos por cada hemisferio dos jets. Uno subtropical, que está localizado en 30 grados de latitud, y el jet de latitudes medias, que oscila entre 30 y 60. Fluyen de oeste a este y esto es a espejo en los dos hemisferios. Bien, o sea que ese flujo de aire permanente que existe de oeste a este en el hemisferio norte, sobre el Atlántico, tengo entendido además que es utilizado por los pilotos de las compañías aéreas intercontinentales que atraviesan el Atlántico para, bueno, si van para ir, por ejemplo, cuando van de Europa a América, bueno, cuando van de Europa a América van en sentido contrario, o sea que ahí les cuesta más llegar que cuando vienen de América a Europa. Claro, efectivamente, esto surge de la pregunta de ¿por qué se tarda más cuando estás viajando de Europa a Norteamérica que a la vuelta? Entonces, típica respuesta que he escuchado alguna vez por ahí es como por la rotación de la Tierra, ¿no? Porque como la Tierra gira de oeste a este, pues tardas más salir a Norteamérica y tal. Pero esa no es la respuesta, porque nosotros estamos ligados a la rotación de la Tierra. Nosotros también nos movemos con la Tierra. Es por el chorro, porque al ir hacia Norteamérica tienes que luchar contra él, porque además los aviones viajan alrededor de esos 10 kilómetros de altura en donde tenemos el máximo de intensidad del jet. Entonces tienes que enfrentarte a toda esa intensidad. Por eso tardas más. Y sin embargo, a la vuelta está a tu favor, te empuja. Entonces tardas menos. Ah, pues ya ahí tenemos una aplicación directa, ¿no? El piloto Sí, espabilado, digamos, es el que tiene que meterse en el chorro cuando viene de América a Europa y el que va de Europa a América tiene que alejarse de él en la medida de lo posible, ¿no? Para no tener el viento de cara. eso es. Ujú. Pero claro, estas corrientes de chorro al final, pues estamos hablando de la atmósfera. La atmósfera, pues es un sistema global, envuelve toda la Tierra y la atmósfera, pues ya lo vemos, ¿no? Unas veces luce el sol perfectamente y otras veces hay nubes, tormentas, en fin, el clima está ligado a todo ese movimiento, ¿no? Claro, hemos definido lo que es el jet, pero claro, ¿y esto qué importancia tiene? Entonces, la importancia está en que, lo que he dicho al principio, que determina el tiempo y el clima en la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, como he dicho antes, el jet es como un muro de vientos que atraviesa toda la troposfera. Entonces, ¿qué hace? Pues que separa las masas de aire frías hacia el polo de las cálidas hacia el ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que a ligeras variaciones en la posición latitudinal del jet, pues lleva consigo cambios similares en la temperatura. Por ejemplo, nosotros en la península ibérica, Madrid creo que está como a 40 norte. Si el jet está situado a 50 grados norte, nosotros estaremos gobernados por las masas de aire cálidas, anticiclónicas, tal, y tendremos un tiempo estable. Sin embargo, si el jet se sitúa por debajo, si se va a 35, estaremos bajo el dominio de las masas de aire polares. Entonces ahí está determinando la temperatura que nosotros tenemos en la península ibérica. Pero no solo eso, porque el jet también actúa como guía para los ciclones que cruzan la cuenca del Atlántico. O sea, es como la carretera. Allá por donde vaya el jet,
por debajo van los ciclones, les marca el camino. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también determina aquellas regiones que se vuelven más secas o más húmedas. Volviendo al caso de la península ibérica, si el jet se localiza en 50 norte, pues estará mandando todas las tormentas para esa latitud. Pero en cambio, si se sitúa justo encima de nosotros, nos podrá traer la lluvia. Eso significa que el jet se está moviendo continuamente. Dependiendo del momento, puede ir más al norte o más al sur, y eso va cambiando el clima de los que estamos aquí, digamos, en una posición fija. El jet es muy, muy, muy variable. Mucha variabilidad en intensidad, bueno, la más en la latitud, la que más en la latitud, pero también en la intensidad y otras propiedades como puede ser la longitud, si está más sobre Europa o Norteamérica, cambios en la inclinación, o incluso se puede partir, puede presentar una estructura continua a lo largo de todo el sector del Atlántico Norte, o se puede partir, porque, bueno, nosotros hemos introducido aquí el jet como que es global, pero yo únicamente me he centrado en el jet del sector del Atlántico Norte, ¿vale? Porque es el que directamente influye a Europa, como fluye de oeste a este, pues nos trae la influencia del oeste hacia el este, por eso el trozo del Atlántico Norte es el que afecta a Europa. Ya, no, lo digo porque como tenemos oyentes también en América y en muchos otros lugares de la Tierra, pues para aquellos que no están en Europa, por lo menos que se hagan una idea de que por allí también funciona, aunque funcione de otra manera, imagino. Eso es, o sea, los oyentes que estén en América del Norte, pues estarán, y en latitudes medias, que son las latitudes que van entre 30 y 60 grados de latitud, pues en Norteamérica les estará afectando el jet de latitudes medias del Pacífico Norte, que claro, allí también hay otro, y los que estén en América del Sur, pues el jet del Pacífico De Sur. acuerdo. O sea que al final este jet en principio es una frontera, ¿no? Una frontera entre masas frías, en el caso del Atlántico Norte, entre las masas frías polares y las masas cálidas del Ecuador, ¿no? Y esa frontera es variable, o sea, se mueve en función entiendo, del momento del año, ¿no? Ahí las estaciones juegan su papel. Sí, la principal variabilidad del jet es la latitudinal. Entonces, por ejemplo, en verano, donde hay más calentamiento en los trópicos del hemisferio norte y toda la atmósfera se expande, empuja el jet hacia el polo. Entonces está más cerca del polo. En media creo que como unos 4 grados más de latitud hacia el polo. Bueno, esos 4 grados equivalen aproximadamente a unos 440 o 450 kilómetros, o sea que es notable. Efectivamente. Y en invierno, pues que no hay tanta radiación solar en los trópicos y luego por otro lado en el polo se enfría mucho porque le llega menos radiación solar, el jet se mueve hacia el ecuador y se pone en torno a los 47 grados, esto de media, grados norte. Y bueno, y toda esta variabilidad del jet está mediada, por lo que has leído en el título, por los remolinos, el que se llama el jet impulsado por los remolinos, que este jet en inglés se llama eddy driven jet, que así es como se le conoce mucho, y hace alusión a eso, al proceso que lo genera, que son los eddies baroclinos. Sí, o sea, remolinos, ¿no? ¿Qué son esos remolinos? Explícalo un poco Pues más. estos eddies quizás es una cosa un poco complicada de entender, pero podríamos decir que son los ciclones. Son esas perturbaciones de la atmósfera con una frecuencia muy alta que llevan energía en su interior, que llegan energía cinética, momento, y al morir, pues se lo pasan al jet y dependiendo de cómo mueran y cómo le pasen esa energía y ese momento al jet, pues el jet varía de una forma. Se puede ir hacia el polo, se puede ir hacia el sur, se puede reforzar. O sea que si, por ejemplo, poner un ejemplo, no sé si tiene mucho que ver, si se produce el clásico huracán en la zona del Golfo de México, que luego va subiendo hacia el norte y demás, llega un momento en que choca con el jet al mismo tiempo que se va deshaciendo y eso lo alimenta. ¿Viene a ser así? Efectivamente. Eso en el caso de un huracán que pase de latitudes tropicales, que es propio de latitudes tropicales, que se convierta a uno extratropical. Que eso puede ocurrir, pero no es lo más común. Lo más común para el jet son los ciclones extratropicales que se generan, o sea, son pues las borrascas que nos cuentan en el tiempo, los ciclones. Se generan
en la zona de Terranova, ahí en la costa este de Estados Unidos. Comienza como una pequeña perturbación, crece, tiene su vida y al morir, pues le pasa su energía al jet. Sí, porque estamos viendo, hablando del jet como si fuera, como decía, un río de aire, ¿no? En medio de la atmósfera, pero ese río es sinuoso, es decir, no es una línea recta que va rodeando todo el planeta, sino que va siguiendo una especie de ondulaciones, ¿no? Mm. Pues todas esas ondulaciones son el producto de la interacción con estos eddies, que yo he puesto el ejemplo de los ciclones o de las borrascas porque es muy visual y estamos muy acostumbrados a verlos, pero también hay otro tipo de eddies, o sea, los ciclones, pues eso, tienen una circulación ciclónica, pero también los puede haber con circulaciones anticiclónicas. Somos como perturbaciones de muy alta frecuencia que duran pues entre 2 y 6 días, que llevan mucha energía y al morir se lo pasan al jet y al pasárselo pues le cambian la forma, la intensidad y eso está ocurriendo constantemente. Entonces, como resultado, el jet tiene una variabilidad muy, muy Muy alta. bien. Bueno, tú has estado estudiando esto porque, claro, como todo esto al final influye en el clima que nos llega a nosotros aquí y en otros lugares de la Tierra, si algo varía en la atmósfera, y ya sabemos que algo está variando, concretamente por la elevación de la temperatura media del planeta, por efecto invernadero, por ejemplo, todo eso va a influir en esos jets, ¿no? En esas corrientes de chorro, y al final estamos metidos dentro de un sistema global, o sea que lo que modifica por un lado se transmite a otro y al final nos influye todo, ¿no? Y eso es lo que habéis estado estudiando. Sí, o sea, hemos estado estudiando, bueno, pues que el jet puede tiene una variabilidad de manera interna, de manera natural, que, bueno, pues esto es lo que os he estado contando con los EDIs y tal, pero también puede variar de manera forzada, que esto estaría más en relación pues, con el cambio climático. Si tú al clima de la Tierra le metes un forzamiento con pues, las emisiones de gases de efecto invernadero o de aerosoles o lo que fuera, pues puede forzar que los elementos del sistema climático varíen de manera forzada. Pueden variar por sí solos o pueden también estar forzados. Ya, o sea que de alguna manera existe ahí una posibilidad de cambio en cuanto a al comportamiento habitual debido a factores que no son de origen, digamos, natural en ese sentido, sino que son de origen antropogénico, ¿no? En este caso, el cambio climático está inducido por nosotros, ¿no? Pero claro, saber qué va a ocurrir o qué puede ocurrir, eso es algo que hay que estudiarlo con modelos, ¿no? Vosotros utilizáis ahí modelos climáticos para ver en qué condiciones puede modificarse y cómo puede modificarse. Claro, estudiar cómo va a cambiar la variabilidad de los componentes del sistema climático en función, pues, de muchas cosas, principalmente de lo que emitamos, pues eso primero hay que simularlo y luego tiene mucha incertidumbre. ¿Cómo lo simulamos? Pues con los modelos climáticos. Con los modelos climáticos obtenemos las proyecciones climáticas, que serían como las simulaciones de la evolución del clima en el siglo XXI. Estas simulaciones son el producto de aplicar a estos modelos climáticos unos experimentos, los cuales cada uno de ellos está determinada por un escenario de emisiones. Vale, entonces los modelos climáticos son una forma que tenemos de resumir el sistema de la Tierra. Sería como decir un programa muy, 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 muy amplio en el que modelizamos los diferentes componentes del sistema climático. Pues la atmósfera, el océano, la litosfera, la biosfera y la Sí, criosfera. bueno, esos modelos se utilizan para para la previsión del tiempo, ¿no? Aunque supongo que habrá muchos modelos y dependiendo del lugar y de todas esas cosas, pero al Sí, final, claro, pero es de manera diferente porque el problema de la predicción del tiempo es muy diferente al problema de la proyección climática, porque del tiempo quieres saber exactamente las condiciones en las que va a estar la atmósfera, pues dentro de 2 días. Entonces, para conocer eso, tú tienes que saber muy bien el estado de la atmósfera hoy, para poder predecir bien el de 2 días. Eso es lo que se llama un problema de condiciones iniciales. Necesito saberlo muy, 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 muy bien, muy exactamente lo que está ocurriendo hoy para poder saber lo que está ocurriendo dentro de 2 días.
la resolución del problema de las proyecciones climáticas es completamente diferente, porque nosotros no queremos saber cuál es el tiempo meteorológico que va a hacer el 1 de enero de 2069. Eso es imposible. Nosotros lo único que queremos saber son las condiciones medias del clima a finales del siglo XXI. Entonces, eso es un problema de resolución de las condiciones de contorno, es decir, cuánta energía hay en el sistema, cuánta se puede escapar, cuánta no. ¿Sabes? Entonces podrían ser los mismos modelos, pero están resolviendo problemas muy diferentes. Claro, cuando se habla de valores medios, por ejemplo, si se dice que la temperatura media van a ser 20 grados, nos da información en media, pero no nos dice cómo se va a comportar el clima en un día determinado, si va a hacer 40 grados o va a hacer 0 grados. Eso es, la variabilidad pues se puede desplazar también hacia valores más altos. Entonces, eso quiere decir que ahí has utilizado, pues, digamos, una técnica que has aplicado a esos modelos y has introducido, pues, una serie de variaciones que son previsibles en cuanto al futuro de condiciones atmosféricas, ¿no? Claro, estas simulaciones corren a cargo del proyecto CEMIP, que serían las siglas de Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados, que serían estos modelos, los modelos que tienen acoplados los diferentes componentes del sistema climático y se pueden mandar información los unos a los otros. Y este proyecto tiene muchos objetivos, se encarga de muchas cosas, pero una de ellas es estudiar los cambios climáticos que pueden ocurrir en la Tierra, ya tanto por procesos internos, porque ocurran en la Tierra porque sí, o porque los estamos forzando, porque ponemos un cambio en el forzamiento radiativo, que se llama. Entonces, este proyecto establece unos experimentos en el que cada uno de ellos están definidas las emisiones de gases de efecto invernadero que vamos a emitir. Entonces establece unos caminos, unos experimentos en los que se ha emitido mucho. Entonces saca la simulación y vemos lo que ha ocurrido en las variables, pues en la temperatura, en el viento, en las variables que sea en ese experimento. Pero también se definen otros. Pues a lo mejor se define otro camino, otro experimento en el que dejamos de emitir completamente. Pues se ve la evolución de todas las variables en ese caso. Y no solo eso, sino también en casos intermedios. O sea, es una manera de evaluar la incertidumbre de todos los caminos posibles, porque, claro, todos los caminos posibles son infinitos. Pues hacemos diferentes clases para poder ver qué pasa en cada clase y prepararnos ante ello. Claro, son todos experimentos, digamos, digitales, ¿no? O sea, no tienen nada que ver con experimentos reales en la atmósfera, que no se nos vaya a asustar a alguien. No, claro, todo esto es un ordenador. El modelo climático está escrito en el ordenador, está escrito todos los procesos físicos que hay en la Tierra, cómo interaccionan unos sistemas con otros, pues también introducimos como que es una esfera, la radiación que le llega del Sol, en fin, todo un resumen de la Tierra. Y tú le pones diferentes condiciones y él te devuelve los datos de la evolución de las variables. Es todo con los ordenadores. Bueno, tú acabas de presentar tu tesis en este tema, una tesis que ha sido calificada cum laude recientemente, hace unos días. Desde aquí, mi enhorabuena y la enhorabuena de todos los oyentes. Y claro, nosotros queremos saber qué es lo que has hecho, ¿no? A ver si podemos comprenderlo dentro de la dificultad que tiene la elaboración y la presentación de una tesis doctoral. Vamos a ello. Mire, el núcleo principal de mi tesis es que hemos entendido la variabilidad del jet, hemos entendido el jet como el conjunto de 10 características que varían a lo largo del tiempo. Es decir, yo para estudiar el jet he estudiado la intensidad, la latitud, la longitud, la inclinación, el estrechamiento y si está más en configuración de un chorro o no. Me explico. ¿Por qué hemos estudiado estas 10 características? Porque en la literatura, de manera tradicional, la variabilidad del jet únicamente ha sido descrito en función de la latitud. ¿Por qué? Pues porque gran parte de la variabilidad del jet es latitudinal y simplemente usando esa variabilidad se pueden explicar muchas cosas. Ajá, o sea que el jet varía más al norte o más al sur en función de esas variaciones que se desplace más arriba o más abajo, pensando en el hemisferio norte, lógicamente, hacia el norte y hacia el sur, pues eso es lo que se ha estudiado, ¿no? Claro, en segundo lugar también se había utilizado mucho la intensidad.
Pero bueno, en los últimos años se ha visto que estas dos variabilidades por sí solas no son capaces de explicar ni toda la variabilidad ni las estructuras que presenta el jet. Perdona, cuando hablas de intensidad, ¿te refieres a velocidades del viento en esa corriente de chorro, en ese jet? Eso es, pues que vaya más rápido o más lento. Esto se empezó a ver en la literatura hace unos pocos años y hay pues algunos estudios que empiezan a estudiar otras características, como por ejemplo la longitud, como que se ha visto que el jet puede presentar también patrones elongados, pues que se puede desplazar sobre Europa o sobre Norteamérica. También se detectó que podía presentar cambios en la inclinación, porque el jet del Atlántico Norte, de manera climatológica, tiene una inclinación del suroeste al noreste. Pero claro, esto no es estático, se ha visto que también se puede poner más paralelo a los paralelos de la Tierra o se puede inclinar más. Y también se habían visto otras cuestiones, por ejemplo, en las proyecciones de cambio climático se había visto que la climatología parece que se va a estrechar. Me explico. Si de normal el valor medio del jet a lo largo de todo el año es tener vientos del oeste desde, imagínate, 30 grados norte a 75, en todos esos grados nortes tienes vientos del oeste, de oeste a este. Pues se ha visto que con el cambio climático solo va a haber vientos del oeste desde 40 norte a 60 norte. Es como que se estrechan esos vientos del oeste. Es un ejemplo, los números no están bien, pero es para ver el estrechamiento. Entonces, viendo toda esta situación en la literatura y que, bueno, pues que se necesitaban más características y luego pues que cada estudio definía estas nuevas variabilidades de una manera diferente, es decir, no estaban las definiciones consolidadas, pues nosotros decidimos definir una perspectiva multiparamétrica del jet en la que definimos todos estos aspectos de la variabilidad del jet. Entonces, esa es la novedad. Entender el jet como un conjunto de parámetros que varían a lo largo del tiempo. Y los estados, el estado, la configuración del jet de cada día o del estado medio, lo que sea, cualquier configuración, la puedo entender como el conjunto de estos 10 parámetros. Muy bien, Marina, pues antes de meternos ya a desgranar concretamente ese aspecto que vosotros habéis ido desarrollando, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Marina García Burgos, doctora en Ciencias Físicas por el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Y como ya hemos dicho, pues acaba de leer su tesis doctoral dedicada al estudio de la corriente de chorro del Atlántico Norte. Bien, Marina, habías comentado ya algunos aspectos que se habían estado estudiando de las variaciones de la corriente de chorro del Atlántico Norte, unas simulaciones que se han hecho con modelos climáticos y que habían obtenido ciertos datos, ¿no? Vosotros habéis ampliado, digamos, esos estudios y habéis atacado el problema, decías, aumentando el número de parámetros que poníais en esas ecuaciones. Entiendo que eso supone complicar más el problema, ¿no? Más complejo, pero también necesario, porque se estaba viendo que con la latitud y la intensidad, pues había muchas cuestiones de la variabilidad que no se podían estudiar.
Y nosotros hemos visto pues, que utilizándolos podemos entender las cosas con un poquito más de profundidad. Y en concreto, para este trabajo que estamos comentando, pues lo que hemos hecho ha sido estudiar las proyecciones de estas 10 características. De todas formas, hablamos de proyecciones, o sea, quiere decir que es un poco como, entre comillas, adivinar el futuro, ¿no? Pero lógicamente para que esos modelos funcionen bien tenemos que tener alguna constancia de que funcionan, ¿no? Y eso entiendo que esos modelos se alimentan con datos del pasado y resultados en el presente, porque si no podemos estar siempre dando palos de ciego. Claro, para que los modelos climáticos puedan formar parte del proyecto CEMIP que he explicado antes, tienen que ser verificados. Es decir, tiene que estar verificado que simulan bien el clima presente. ¿Vale? Entonces, yo he Ajá. explicado los experimentos a futuro bajo condiciones de cambio climático, pero también hay otros experimentos para el clima presente. Por ejemplo, una cosa que se les piden es que simulen bien la variación de la temperatura, por ejemplo, en el periodo industrial, de 1850 hasta el presente, que suele estar definido en 2014. Entonces, al modelo, bueno, pues está definido con un resumen de lo que es la Tierra, se le dan unas condiciones iniciales y se les deja evolucionar. Y en esa evolución se le van metiendo a la simulación los factores externos, pues la variabilidad solar que ha habido o las erupciones volcánicas que ha habido, y lo que se le va introduciendo son lo que se ha ido emitiendo. Entonces, lo que se le pide al modelo es que la evolución que él simula de la temperatura sea representativa de la observada. Si no lo hace, no forma parte del proyecto CEMIP y por tanto no se le utiliza para estudiar lo que va a pasar en el futuro, porque ya consideramos que no simula bien el clima de la Tierra. Bien, dicho así, ya se nota lo complicado que es el problema, un problema al que le has dedicado mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha durado tu tesis? Pues 4 años de mi vida. 4 años, bueno, me gusta preguntarlo porque hay a lo mejor algún oyente que no se ha enfrentado nunca a esta tarea de hacer una tesis y no son conscientes de el innumerable número de horas y trabajo que lleva la redacción de esa tesis hasta que llegas al punto en el que has llegado tú, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que has ido encontrando a lo largo de esta larga investigación y qué aporta todo este trabajo que has hecho. Bien, para empezar a entender los resultados que nosotros obtuvimos, te voy a hacer un pequeño repaso de lo que había en la literatura, ¿vale? Para ver si luego nuestros resultados son consistentes o no, o nos muestran algo nuevo, ¿vale? Entonces, para las proyecciones, o sea, cómo va a cambiar el estado de medio del jet bajo condiciones de cambio climático, pues, por ejemplo, no se encontraba un cambio claro en la latitud, ¿vale? Porque hay algunos modelos que te dicen que se va a ir hacia el polo, otros modelos que te dicen que se va a ir hacia el ecuador, y luego tampoco había consistencia en la magnitud, porque a lo mejor unos te pueden indicar que se va a ir un poquito hacia el polo y otros te dicen que se va a ir mucho. Entonces ahí hay mucha incertidumbre. En general hay mucha incertidumbre en las proyecciones del jet, ¿vale? Pero esta es la principal, en la latitud, que no se sabe muy bien qué va a pasar. Luego también había mucha incertidumbre, bueno, hay mucha incertidumbre en esa intensificación, porque hay unos modelos que nos decían que se va a reforzar y otros en los que no va a haber cambios significativos en esta variable. O sea que los resultados de los estudios que se habían hecho de esas variables no llegaban a un acuerdo entre ellos, ¿no? O sea que en estas dos cuestiones no hay mucho acuerdo. Bien, pasamos a ver a las que hay acuerdo. Parece que todos los modelos apuntan o que hay un gran acuerdo en que el jet se va a estrechar. Eso que decíamos antes, que la climatología se va a volver más estrecha. También que se va a desplazar hacia el este, es decir, se va a colocar más sobre Europa y se va a volver más zonal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a volver más paralelo a los paralelos de la Tierra y va a tener una estructura más continua. Sí. Por ejemplo, la información de la latitud y de la intensidad sí que estaba como cuantificada, pero lo que he dicho después, el estrechamiento, el desplazamiento al este, que se vuelve más zonal, eso es una información cualitativa.
que simplemente se ha visto de observar los cambios en el patrón, los cambios en la estructura espacial, se ha visto que tiene estas propiedades, la configuración, pero no se ha cuantificado tanto. Entonces, nosotros con nuestros 10 parámetros, que bueno, son 10 parámetros, pero son 5 clases, estas 5 clases de las que estamos hablando, pues sí que podemos cuantificar todos estos cambios. Entonces, al calcular nuestros parámetros y cómo van a cambiar en condiciones de cambio climático, nosotros tampoco encontramos un desplazamiento claro de la latitud. Bien, esto es consistente. No encontramos un cambio claro en la intensidad. Bien, es consistente. Encontramos un ligero desplazamiento hacia el este de los parámetros que muestran valores más hacia el este. Bien, está cuantificado. También obtenemos que se va a volver más zonal. De hecho, que hay un gran acuerdo entre los modelos de que se va a poner más en configuración de un solo chorro, ¿correcto? ¿Y qué es lo que pasa? Que no encontramos la señal del estrechamiento. Es decir, aunque en el mapa sí que veamos que tiene una tendencia a estrecharse, cuando calculamos esa característica en específico, no encontramos cambios estadísticamente significativos hacia valores más estrechos. Es decir, hay una discrepancia entre dos métricas. Dos cosas que se supone que te están midiendo lo mismo, te están ofreciendo resultados diferentes. Entonces, aquí fue la primera pista de donde empezamos a tirar, porque además nos resultó extraño porque este estrechamiento del jet está muy establecido en la literatura. Era una de las características que estaba como más claro que iban a ocurrir. ¿Vale? Entonces empezamos a tirar de ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué pensamos? Pues que a lo mejor estamos analizando una estación muy grande, porque nosotros estamos analizando los cambios bajo condiciones de cambio climático del invierno, solamente de la estación de invierno, en concreto desde noviembre hasta febrero. ¿Solamente en invierno? ¿Por qué solo en invierno? Porque en invierno, sí, perdona, que es que no lo he dicho antes, en invierno es cuando el jet está más fuerte, más variable, mayores son sus impactos y más independiente está, porque a veces se puede unir con el jet subtropical, pero en invierno no. En invierno tenemos el jet de latitudes medias separado y solo. Entonces, como está más intenso y más variable, podemos encontrar más señal en esta estación que en otras. Porque, por ejemplo, en verano está muy, 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 muy débil, se debilita muchísimo. Es como que hay jet, pero muy, muy poco. Entonces la variabilidad no es tan grande, no lo podemos estudiar tan bien. Vale, pues entonces ahí encontráis Una discrepancia. ese problema que hay que estudiar, ¿no? Claro, entonces pensamos que a lo mejor estudiar la estación de noviembre hasta febrero es mucho. ¿Por qué? Porque algunos procesos intraestacionales pueden estar teniendo lugar. Es decir, que haya cambios a lo largo de esta estación. ¿Por qué pensamos esto? Pues porque, por ejemplo, el jet, como he dicho antes, mucha de su variabilidad es por los eddies baroclinos, los ciclones y todo esto que hemos explicado antes, que eso es lo que podríamos llamar variabilidad interna y caótica. Pero otra parte más pequeña de la variabilidad del jet puede estar modulada por otros componentes del sistema climático. Como por ejemplo, Por ejemplo, cómo esté la temperatura en el Ártico puede definir la variabilidad del jet. O dependiendo si haya niño o niña, el jet del Atlántico Norte está de una manera u otra. También, si tenemos más cobertura de nieve en Norteamérica o menos, también modula la variabilidad del jet, en pequeña medida, pero también le condiciona. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa a lo largo del invierno? Pues que el vórtice estratosférico, el vórtice estratosférico. ¿Qué es eso? unos vientos del oeste, pero en la estratosfera, nosotros estamos hablando de la troposfera, pues en la segunda capa arriba también hay unos vientos del oeste, que sería el vórtice estratosférico. Ese vórtice le puede mandar información también al jet y modular su estado. Lo que ocurre es que esa conexión entre la estratosfera y la troposfera no empieza a estar como realmente consolidada hasta enero. Entonces tendríamos 2 meses sin influencia y 2 meses con influencia. También se ha visto que la diferencia de temperaturas en el Pacífico ecuatorial, del oeste a este,
de noviembre a diciembre actúa en el jet de una manera y de enero a febrero afecta de otra manera. Es decir, a lo largo de todos estos 4 meses que nosotros hemos considerado como uno, están pasando cosas diferentes que pueden estar explicando por qué con una métrica sí que veo un estrechamiento, pero por qué con otra no lo detecto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pasar a estudiar el invierno de una estación a dos subestaciones, del invierno temprano al invierno tardío, para ver si viéndolo así, separado, eh, podemos resolver qué está ocurriendo o entender mejor qué está ocurriendo. Claro, que si se considera un periodo más largo, como ahí hay variaciones y vosotros estáis analizando el problema, digamos, el valor medio, pues se producen ahí discrepancias que se pueden separar cuando se reduce a dos periodos más pequeños en los que ocurren cosas distintas en cada uno de esos periodos. Claro, es ver si el jet, estos cambios bajo condiciones de cambio climático, son iguales a lo largo del tiempo o son diferentes a lo largo del tiempo. Si son iguales en las dos subestaciones o si es que son diferentes en el invierno temprano y en el invierno tardío. Entonces, ¿qué vemos cuando separamos esto? Pues que para estas dos subestaciones volvemos a calcular el comportamiento de nuestros parámetros y también los cambios en la estructura. Entonces, lo que obtenemos es que ni para el invierno temprano ni para el invierno tardío vemos el estrechamiento. Lo que vemos es que en el invierno temprano se va a desplazar el jet hacia el polo y en el invierno tardío se va a desplazar hacia el ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Que al considerar todo el invierno como uno, el patrón de impacto no te sale ni hacia el polo ni hacia el ecuador, te sale como que se refuerza en el centro y se debilita hacia el polo y hacia el sur, lo que da una imagen de estrechamiento. Pero si lo miras por separado, ves que no hay estrechamiento, que lo realmente está ocurriendo es que en el invierno temprano se va hacia el polo y en el invierno tardío hacia el sur. Lo que también resuelve ese no desplazamiento claro en la latitud del jet. Ahora vemos que no es que no haya un desplazamiento de la latitud claro, no, es que al principio de la estación se verá hacia el polo y al final de la estación de invierno se verá hacia el sur. Si haces media, es lo que decíamos antes, ¿no? Si haces media no se nota, pero si se divide el problema, se ve que hay ahí dos desplazamientos. Una pregunta simplemente, pero ese desplazamiento, ¿por qué es tan importante? O sea, has mencionado dos cosas, el estrechamiento y el desplazamiento. Bien, ¿por qué es tan importante? Ya pensando desde un punto de vista de que al final lo que nos interesa es ver qué puede pasar, por ejemplo, con el clima, ¿no? En estas regiones. ¿Qué importancia tiene ese desplazamiento y cuál es la magnitud del desplazamiento? Porque para el invierno temprano obtenemos que se desplace al polo 1 grado, que tú me puedes decir, pero si 1 grado no es nada, es muy poco. Bueno, un grado de latitud son 110 o 111 kilómetros, ¿no? Y en el invierno tardío también más o menos que se desplaza al Ecuador también 1 grado. Entonces, la importancia de la posición latitudinal del jet es por lo que hemos dicho antes, porque como separa las masas de aire frías de las cálidas y también determina las regiones que se van a volver más secas o más húmedas, pues que te cambie la condición media, te está diciendo que están variando las condiciones de esas dos variables que son tan importantes para nuestro estar. ¿Vale? Y luego, respecto a la magnitud del cambio, si tú lo miras desde un nivel global, si miras la Tierra en su conjunto, 1 grado no es nada. Pero al final, lo que vivimos los humanos no es el clima global, es el clima de nuestra región, del trocito en el que estamos viviendo. Entonces, que se desplace el jet 1 grado sí que va a afectar, porque eso sí, 1 grado más o menos son como 100 kilómetros. Entonces, imagínate que nosotros estamos en un clima donde estamos completamente gobernados con que el jet nos pase por encima y nos traiga todos los ciclones y nos trae un montón de lluvia. Si se desplaza 100 kilómetros hacia el polo, paso de ser una región húmeda a una mucho más seca.
O sea, que se desplazan más al norte esos ciclones, esos efectos, y por lo tanto las lluvias suben de latitud, se van más arriba. Efectivamente, entonces a nivel global no es mucho, pero a nivel regional, de lo que vive la gente que está completamente regida por ese estadio del jet, pues hay un cambio en el clima Ujú. profundo. Ah, muy interesante. O sea, que ahí habéis detectado que esos cambios se pueden producir en dos periodos de tiempo distintos del invierno. Entonces, si una región está acostumbrada a recibir lluvias, una región que esté lógicamente ahí en ese límite y que dependa de ese cambio latitudinal del chorro, pues se puede ver más afectada a lo mejor en los meses iniciales del invierno y también puede verse afectada porque ya no le llegan lluvias en el otro periodo o al revés, ¿no? O sea que hay una serie de cosas que son interesantes de cara a esas regiones. Muy bien, muy interesante. Claro, porque no es lo mismo entender que para todo el invierno no va a haber cambios en la latitud. Entonces tú puedes decir, vale, las lluvias van a estar llegando al mismo sitio, va a haber la misma separación, en plan, las mismas regiones van a estar gobernadas por el aire frío que por el aire cálido. No hay cambios en ese sentido. A decir, oye, no, que es que en el principio del invierno se desplaza hacia el polo y entonces pues las lluvias van a ir más hacia el polo y también va a haber, pues en latitudes más altas de Europa van a estar gobernados más por las masas de aire cálidas y en el invierno tardío todo lo contrario. Es que cambia mucho, ¿entiendes? Ah, muy interesante. Bueno, cuando uno se tira 4 años, digamos, machacando en un problema, tratar de comprimirlo en estos minutos es casi una locura, ¿no? Es Así difícil, que pero estamos aquí para ello. vamos a resumir ya para pasar a la siguiente pregunta, que quiero que me hables del equipo con el que has trabajado. O sea, resumiendo todo. Bueno, pues nosotros en mi tesis hemos desarrollado una perspectiva para entender el jet en función de múltiples características, porque el jet tiene múltiples variabilidades. Entonces, esto en el contexto de cambio climático, hemos estudiado cómo van a cambiar estas características en el futuro, en las proyecciones. Y hemos resuelto algunos problemas que estaban presentes en la literatura. Por ejemplo, hemos visto que allí donde en la literatura para todo el invierno encontrábamos que el jet se iba a estrechar y no iba a cambiar de latitud, no estaba claro qué iba a pasar con la latitud, nosotros encontramos que realmente lo que muestran los modelos es que en el invierno temprano el jet no se estrecha, pero se desplaza hacia el polo, y en el invierno tardío el jet tampoco se estrecha y se desplaza hacia el ecuador. Entonces esto tiene fuertes implicaciones para entender el clima regional, que al final es el que va a experimentar la gente, más o menos. Muy bien, muy interesante. Vamos a pasar a ese otro punto que te decía, ¿no? Todo esto son trabajos que no implican solo a una persona. En este caso, en tu tesis, pues claro, has tenido ahí otras personas que han estado trabajando contigo y que también hacen su parte del problema y sus propios problemas, ¿no? Háblame de ese grupo con el que has estado trabajando. Bueno, yo en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, yo formo parte del grupo STREAM. Hay varios grupos, pues yo formo parte del grupo STREAM en las que se trabajan diferentes temáticas. Yo estudio el jet, pero soy la única que estudia el jet. También se estudia mucho cuestiones de la estratosfera y también extremos, sobre todo de temperatura y de contaminación. O sea, como que es muy variable. Y luego yo, en particular, he trabajado con Blanca Ayarza Porras, con Ricardo García Herrera, que han sido ambos mis directores de la tesis doctoral, pero también he estado trabajando constantemente con David Barrio Pedro, que de hecho es la persona que desarrolló el algoritmo para entender el jet en función de estas múltiples características. Bien, pues ahora hablemos de ti. Al final siempre pregunto por cómo os habéis dedicado a esto, porque hay estudiantes y alguno puede darle una idea de ese camino que tú misma has seguido para su futuro. Igual incluso se dedica a estudiar este tema. Así que háblame de ti. ¿Cómo te surgió ese gusanillo por esta parte concreta de la ciencia? Pues mire, yo estudié la carrera de físicas ahí en la Universidad Complutense de Madrid y luego hice el máster de meteorología y geofísica, pues un poco de chiripa, porque yo quería estudiar astrofísica, pero al final la vida me mandó para allá.
Y cuando hice el máster me encantó, me enseñó una parte de la física que yo no conocía y me enamoré completamente. Así que al final del máster yo la tesis la he realizado con una FPI, ¿vale? Que es como unos contratos del Estado para realizar tesis doctorales. Esos contratos no se los dan a los alumnos, sino que se los dan a los proyectos, ¿vale? Entonces, en este caso, el Estado le dio la FPI a mi tutora Blanca y ellos lo que hacen es ofertarlo. Entonces, yo vi que en las paredes de la facultad pues había una propuesta de hacer la tesis doctoral. Entonces, yo al principio lo vi y dije, joder, qué guay está este tema, pero no me atreví a llamar, porque yo pensaba que hacer las tesis era como que tenías que ser muy sobresaliente para hacer una tesis. Pero al final, por cuestiones de la vida, Blanca me acabó llamando diciendo que sí quería hacer la tesis y yo me puse muy contenta y le dije que sí, por supuesto. Y así es como lo he hecho y con el tema y tal. Yo no elegí el tema. El tema lo elige el grupo, en este caso Blanca con David y tal. En plan, piden dinero para estudiar la variabilidad del jet del Atlántico Norte. Si ese proyecto al Estado le parece interesante, les otorga dinero y con ese dinero me contratan a mí. Muy bien, muchas veces las personas lo tienen absolutamente claro. Quiero este problema y tiro para adelante con lo que sea y solo me meto en esto y ahí tú abres otro camino, ¿no? Primero, eso de no me atrevo a pedirlo porque pienso que no me lo van a dar, eso yo creo que es una mala política, ¿no? Has tenido suerte. Pues sí, pero yo lo cuento por si alguien al que le esté pasando lo mismo por la cabeza lo escucha. Que uno no se tire abajo a sí mismo, que claro que eres capaz, como un animal en ese sentido, porque yo viendo, pues fijándome en los años que ha pasado, pues me digo, ¿cómo podía estar pensando yo esto de mí misma? Sí, ¿No? sí, hay que ser valiente y creer en sí mismo. Y desde luego por preguntar no se pierde nada. El no ya lo tienes si no pregunta. Eso es. De acuerdo, Marina, pues muchísimas gracias por estas explicaciones. Nos has abierto ahí un mundo que desconocíamos y imagino que este es un paso, ¿no? ¿Qué visión tienes para el futuro? ¿Tienes previsto algo? Pues mira, yo ahora estoy un poco en la duda en que no sé si seguir en la academia o irme a la empresa privada. Amigo, ese es otro problema. Sí, estamos ahí. Pero bueno, respecto a las cuestiones del JET, queda pues muchísimo, muchísimo por estudiar. Por ejemplo, yo en mi tesis analicé la relación existente entre las estructuras del JET y la ocurrencia de extremos de frío en Europa durante el invierno. Pues es que eso se puede ampliar a otros eventos extremos, pues olas de calor, sequías, lluvias torrenciales. Y, por ejemplo, esto tiene mucha utilidad porque, como sabemos, con el cambio climático, estos fenómenos cada vez van a ser más recurrentes. Entonces, estaría bien conocer cuál es el papel que ejerce el JET en la ocurrencia de estos extremos. O aquí en los modelos climáticos de los que hemos estado hablando, que, que hemos comentado que tienen que pasar un proceso de verificación de cómo simulan las variables en el periodo histórico. Bien, pues hay algunos modelos que tienen sesgos en la representación del JET. Pues imagínate, pues que a lo mejor lo representan más desplazado al sur de lo que debería estar, o lo representan más intenso de lo que debería estar. Pues esta perspectiva multiparamétrica del JET podría ayudar a resolver esos problemas. Y la verdad es que estaría muy bien que se resolviesen porque estos sesgos en la representación están presentes desde las primeras fases del proyecto CEMIP y aún a día de hoy, pues no está muy claro qué los puede estar ocasionando. Entonces, por estudiar queda muchísimo. Sí, para el siguiente que se anime. Pues ahí está la propuesta. Aquel que esté pensando en dedicarse a esto, campo de estudio desde luego no le va a faltar. Sí, aquí desde luego que no falta. Pues nada, ya nos despedimos. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Adelante, ánimo. Muchísimas gracias por invitarme y espero que se haya entendido al menos lo esencial, que se puedan llevar los oyentes mensajes a casa. Seguro que sí. Hemos hablado con Marina García Burgos. Es doctora en ciencias físicas
y ha presentado su tesis doctoral en el Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Hasta pronto. Pues encantada, muchas gracias. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.